gogoa, azken egunean sartu geha ikastaroan, eta agian azoko marrazkiak eta saio intensiboa eta gero, pixka jendeak atseden hartu du, eta kosta egiten ari zaio hurbiltzea. Baina pixkanaka pensatzen dut, hasiko dela jendea berriz ere hurbiltzen ikastarora. Oain arte, batez ere, landu dugun gaia bineta bera izan da, eta bineta bera bai sortzaileen edo egileen ikuspegitik, eta baita ere ikuspegi teorikotik, baina beti ere binetarekin oso lotuta. Satira grafiko horrekin oso lotuta. Azkeneko gunean, gaia kokatuko dugu perspektiba eta marko zertxoai zabalago batean. Eta hain zuzen ere, kokapen horrek aukera emango digu berriz ere lehenengo gunean ikuspegi teoriko batetik planteatzen genitun galdera eta kezka batzuekin bat egiteko. Azkenean, binetak produktu periodistikoak dira. Azken finean, binetak egunkarietan agertzen dira. Eta egunkarietan noski kazetariak daude, egunkari horietako jabeak, egunkari horietako lerro editorialak, eta hortaz, ezin ditugu horiek modu isolatuan azaldu edo analizatu. Atzo, marrazkirariekin lanean ikusi genuen nola teknologia berriek neurri batean nola autonomizatu duten bineta, edo nola autonomizatzen ari diren bineta, egunkarietatik ateraz eta bestelako baliabide eta bitarteko teknologikoak erabilita, edatzeko aukera hori ematen duten baliabide edo bitarteko horiek erabilita nola aldatu eginda binetaren zentzua neurri batean. Baina hala ere, oraindik ere prentsarekin lotuta dago. Atzo zertxo bai Antxon Maiak prentsa askatasuna aipatzen zuenean, adierazpen askatasuna aipatzen zuenean, neurri batean, bide eman zion gaurko eztabaidari. Eta gaurkoan, 3 saio izango ditugu, lehenengoa Mariano Ferrerrekin, bigarrena Carlos Taiborekin, eta azkeneko saioa mahai inguru bat izango da, eta mahai inguru hortan bilduko dira urte hauetan ardura desberdinak izan dituzten kazetariak, batez ere enpresa periodistiko horietan egunkarietan ardura desberdinak izan dituzten kazetariak. Horrekin emaituko nuke ikastaroa. Hortaz, 3. bloke honetan, prentsaren ardura, kazetarien ardura, ardura ez bakarrik binetarekiko edo binetak daukan lerroarekiko, baizik eta erakusketan planteatzen dugun filosofia kontutan hartuta memoriarekiko ere ardura. Nola eraikitzen da memoria, nola eraiki beharko genuke memoria eta ze ardura daukagun guztiok eta bereziki kazetariek memoria horren eraikuntza. Horiek izango dira gaiak eta lehenengoa Mariano Ferrer, aski ezaguna, lepotik ekarri duguna, ez bere borondatez, segurunik hasiera batean behintzat, nik uste ja 3. egunean hemen gaudela eta 3. egunen hortan bera ere egondanez ikastaroan beste jarrera batekin emango dula bere hitzaldia gaurkoan, nik uste neurri gaiatu eta lotu egin zaiola gaiari ere denboran zehar, erakusketa ere ikusi zuen eta erakusketa ikusteak ere eman zion bide, hasieran iaia fortzatuta edo behartuta zan gonbidapena beste modu batean hartzeko edo hala espero dut behintzat. Marianok nik titulu bat bota nion gonbidapena egiteko momentuan eta esan nion, zureak urtetan eta urtetan zuk irratian egin duzun lana bineta radiofoniko bat izan da. Izan da lerro editorial bat, ez dakit irekia edo itxia, atzo atera zenun gaia, tasi hori atera zenion gaia, eta gai oso potoloa da, ze punturaino binetak zabaldu egiten duen edo itxi egiten duen, ze punturaino lerro editorial batek zabaldu edo itxi egin behar irakurketa bat edo eguneko relatu bat. Diguza zureak beti izan direla irekiak eta itxiak aldi berean, baina beti izan direla errealitatearen inguruko ikuspegi etiko bat. Beti ikuspegi etiko hori presente egonda zure bineta radiofoniko guztietan. Eta hori danez, gure erakusketaren, gure proiektuaren lerroa. Simplifikaziotik atera, irakurketa moral, simple, matizi gabekoetatik atera, banalizazio hutsetik ere atera, eta nolabait topatu nahi izatea posizio etiko bat. Nik uste, segurunik, norbaitek merezi baldin badu ikastaro honetan hitzaldi bat ematea, zuzarela Mariano, besterik gabe. Eskerrik asko, Mario. Eta, honekin aurkezpen laburtxoa amaituko dut, eta zurea da izan da. Eskerrik asko. Os confesaré que me siento un poco
en corral ajeno un curso como este que al fin y al cabo tiras de humor, lo visual, con uso abundante de nuevas tecnologías, y yo vengo con el rollo periodístico de siempre. Mi palabrita, sin ningún otro apoyo, y para decir cosas que me cuesta creer que no os las sepáis ya 3 o 4 veces. Pero bueno, me lo pidieron, es verdad que hice lo posible para evitarlo, pero hay lazos de amistad que impiden proteger los propios intereses y aquí estoy. Una advertencia, porque ayer en un momento, cuando surgió la pregunta que yo les hice a los humoristas, hasta qué punto se copian o se inspiran en otros, yo les dije porque casi todo lo que yo he venido hablando en la vida, de alguna manera o de otra, lo he tomado de alguien. Tienes cuidado cuando vas a hacer una cita literal importante de citar al autor, pero muchísimas veces usas ese material, sobre todo en la palabra hablada, como si fueran ideas tuyas. Entonces, esto lo digo para que sepáis que de la misma manera que algunas ideas que no son mías, pero que están aquí, no las voy a citar, hay algunas que sí son mías y que tampoco voy a decir, esto es mío. Pero que sepáis que casi todo lo que yo soy capaz de decir es porque o lo he oído, o lo he leído, y lo he asimilado a mi manera. En casos concretos en que son citas que me parecen significativas y ya tienen autoría, las doy. Si no, pues atribuirlo a la nube, donde están todos nuestros conocimientos. Y una última advertencia, o penúltima, me gustaría hacer la conferencia hablando. Me sentiría capaz de decir lo que quiero decir, pero ya, lo siento, la edad castiga, ni mantendría el orden que quiero mantener, ni la concisión y precisión que quiero mantener. Y entonces voy a hacer una mezcla de lectura hablada, luego de repente me olvidaré de los papeles y me perderé. Eso sí, avísame cuando tenga que terminar, porque como creo realmente que casi todo lo que voy a decir os lo sabéis, la charla puede terminar en cualquier momento sin que el mundo se pierda nada. Os diré, para que si me voy de los papeles sepáis por lo menos lo que quería decir, por si no lo digo. Me gustaría analizar primero la tira periodística como producto, a la tira de humor como producto periodístico. ¿Qué tipo de producto periodístico es? Y en la medida en que admitamos que pertenece a la familia el producto periodístico, plantearé unos elementos básicos de lo que hoy es la profesión, para que entendamos un poco también dónde se empotra la tira y a qué servidumbres se somete. Y al mismo ahí plantearé esa para mí disyuntiva fundamental de la tira humorística, que, admitiendo, como trataré de, no diré de probar, pero sí de explicar, que los medios poderosos, es decir, mi formación es de antes de Internet, para que me entendáis. Entonces, por así decir, mi pensamiento sobre los medios es con los grandes medios, que han condicionado, digamos, la manera de presentar el mundo. Hoy la cosa es un poco distinta, pero bueno, yo reflexiono desde ahí, porque hacer ya las variaciones que tendría que incluir si atendemos la red, los tweets, el WhatsApp, todo este lío, ya no es para mí, eso lo dejo a vosotros, O sea, que esa limitación la entiendo. Pero, entendiendo eso así en ese marco en el que hay evidentemente una labor fundamental de los medios de marcar un poco los límites del consenso admitido o promovido, ahí la tira tiene una opción fundamental y del camino que tome, pues tenemos una cosa u otra. Es una tira que viene a reforzar el consenso que los medios promueven en torno, digamos, a lo que es el sistema aceptable, o precisamente se sale de ahí para cuestionarlo.
Entonces tendríamos básicamente dos tipos de tiras, las dos respetables, una menos interesante que la otra. Porque en la medida en que fuera un complemento de lo que ya se hace, pues me parece mucho menos interesante que si cuestiona eso que se hace. Luego, brevemente, porque como ya se trató a través de Quique Amunarriz un poco las funciones que puede tener la tira, aunque yo lo tengo aquí según el tiempo, en fin, lo mencionaré, pero son cosas tan elementales que tampoco requieren mucha explicación. Y finalmente, teniendo en cuenta el tema sobre el que tratan las tiras y la condición de producto periodístico que las tiras pueden tener, me centraré en una cuestión que igual es un poco traída por los pelos, no sé. Es el tema de cómo tratamos la buena causa en los medios de comunicación. Es decir, ahí está ETA. ¿Cómo me posiciono yo frente a ETA? Y asumiendo que ETA, el terrorismo o lo que quieras, debe ser combatido, ¿hasta qué punto el periodista, derivado de su ética profesional, tiene límites en su apuesta por la buena causa? ¿O hasta qué punto no? Bueno, que es un tema que a mí siempre me ha interesado y que puede que a vosotros interese o no. Y con eso, y con el aviso que te recuerdo de que me digas, oye, ya, para el carro, pues empiezo. Vamos a ver. Para mí el periodismo tiene, digamos, tres dimensiones. El hecho que ocurre, el contexto en el que ese hecho se produce, es decir, sus porqués y sus previsibles o temibles consecuencias, y un tercero muy importante, el contexto en el que ese hecho se convierte en noticia, que es muy distinto del hecho mismo y de sus consecuencias. Un ejemplo muy sencillo: la Venezuela de Maduro. Lo que Maduro puede hacer en Venezuela, el hecho, el que sea, pues resulta que consigue que su corte mayor, el Tribunal Supremo de Venezuela, prohíba que un opositor se presente a las elecciones. Ahí está el hecho. El hecho es una cosa, su contexto en Venezuela es otro, pero ¿cuál es el contexto en el que eso se convierte en noticia en España, en las elecciones generales? Estamos hablando absolutamente de otra cosa. Bueno, estas tres dimensiones son fundamentales porque, aunque ya lo sabéis, nunca conviene olvidarlo, porque hay verdades elementales que cuesta aceptar en la práctica. Yo, cuando daba clases en la universidad, mi curso de periodismo siempre empezaba con el cuadro de un caballo, con la fotografía de un caballo, de lo que fuera. Como tenía una de un caballo muy hermoso, les ponía la fotografía y les decía, por favor, ¿esto qué es? Unánimemente, un caballo. Y les digo, mentira podrida. Es un caballo pintado. Cuando nosotros hablamos de periodismo, hablamos de realidades pintadas, con toda la intención, buena, mala, que esa pintura puede tener, y que de alguna manera a ti se te pueden escapar totalmente y te comes el caballo cuando en realidad dentro vete a saber lo que tiene. Bueno, entonces, con estas tres dimensiones de el hecho que el periodista verifica, el hecho que el periodista investiga para entenderlo y poderlo explicar, y lo que hay de fabricación, por la perspectiva desde el que él enfoca la noticia, es desde donde digo, ¿y la tira humorística? ¿Hasta qué punto conjuga estas cosas? Yo creo que sinceramente sí. La tira tiene un origen que, si miras en las enciclopedias, habla de que es una especie de avance en la libertad de expresión, y aunque en su denominación tira de humor subraya eso, el humor, el provocar una sonrisa, el mirar con una cierta distancia las cosas, etc., no cabe duda que la tira humorística de la que nosotros hemos hablado son productos periodísticos con intencionalidad de reflexión sobre un problema,
de defensa de una actitud concreta o de ataque a una actitud concreta, o simplemente de tratar de llamar la atención sobre algo que se considera que es importante. Y si bien admite cualquier contenido, porque no tiene que ser necesariamente sobre un hecho, digamos, noticioso, es indudable su relación con la noticia. Si habéis visto en la exposición cómo hablan los propios viñetistas, es frecuente oírle, por ejemplo, a Paridis: para ser viñetista tienes que ser periodista. Yo voy con la noticia. Dice Oroz: trabajas pegado a la noticia. Si surge otra noticia distinta de la viñeta que has hecho, la cambias. Además, la redacción supone una gran ayuda para la viñeta. O Aspi mismo, cuando comenta, siempre que habla de estas cosas, dice que aunque te lleva 10 segundos ver una viñeta, en realidad puede estar impactando como puede un artículo de, digamos, de 200 líneas. Bien, esto es así, pero empecemos a distinguir unas cosas. Por ejemplo, la viñeta puede responder a hechos ocurridos o no. La mayoría de las viñetas del Roto, por ejemplo, no hay un hecho concreto detrás, simplemente tiene una idea que la plasma. Puede profundizar en las implicaciones objetivas de un hecho o imaginarse otras, con total libertad. Y, esto es lo fundamental, la tira no tiene, a diferencia del periodista informativo, en este caso, la pretensión de fabricar un relato al modo periodístico. A mi modo de entender, el viñetista trabaja para el lector que ya está informado. El lector ya tiene noticia de la noticia. El lector ya está situado en un contexto en el que esa noticia se ha interpretado, se ha manejado. Y ahí se sitúa, lo que significa, que me parece muy importante, que el viñetista va a tener la opción de ratificar esa perspectiva, digamos, con la que se ve la noticia en su entorno social, o cuestionarla, y consiguientemente abrir otro camino a la interpretación. Es una reflexión, pero es una reflexión que puede, insisto, ir a donde todos están o salirse. Un ejemplo de una viñeta de Paridis que creo que, a mi modo de entender, lo explica muy bien. Una viñeta que se titulaba Callejón sin salida. Están los políticos en un laberinto donde están, pues, todo este lío que ha habido, de que suman, no suman, uno le pone un veto, la línea roja, no sé qué tal, Callejón sin salida. Es el título, la idea es esa. Pero ¿cuál es la viñeta de Paridis? Están los políticos fuera y el título es Salida sin callejón. Es decir, son los políticos los que se han inventado el lío. La salida está perfectamente en sus manos. Simplemente o que no lo ven o que no le quieren ver o lo que sea. De callejón sin salida a salida sin callejón. Es totalmente otra perspectiva de la perspectiva con la que hemos estado conviviendo desde diciembre hasta el 26 de junio. Bueno, esto es a lo que me refiero cuando trato de señalar estas cosas. Bien, ya que hemos mencionado la palabra reflexión, aunque ya mucha falta no hace, porque ya lo ha dicho, ya he dicho algunas cosas varios, pero yo estoy aquí en parte porque entendieron que el tipo de reflexiones que en su día yo hacía en el periódico, pues tenía un poco de lo que tiene la tira, de ironía, distancia, segundo sentido o lo que fuera, ¿no? Claro que yo empecé trabajando el año 1971 y en aquel tiempo la radio no podía dar noticias. O sea, solo daba noticias, vosotros igual bien lo sabíais, no sé, sois muy jóvenes, el parte de Radio Nacional a las 10 y a las 2:30 de la tarde. La radio era para telenovelas, deporte, concursos, discos dedicados. Vamos, a mí me prohibieron hasta las noticias locales. Bueno, de hecho, ante esa situación,
yo decidí hacer un programa porque venía de Estados Unidos, había estado ahí estudiando 5 años y claro, venía con otra idea de lo que es la libertad de prensa y tal. Y a mí, aunque yo había vivido en España y en el País Vasco en concreto toda mi vida hasta entonces, hasta que me había ido ya a los 24 años y volví a los 30, reconozco que el volver fue como si volviera a un país distinto del que yo había vivido de niño. Eso lo reconozco. Fue un auténtico shock encontrarme, aunque permitirme estas tonterías y luego, lo digo así, si no termino la conferencia da lo mismo. Pero para que se diese el shock que me produjo volver a esa España franquista, que aunque era aquí, tenía mucho de eso. Me caí casi de culo cuando vi que vas paseando por una acera y de repente una mamá coge a la niña, le levanta las faldas y le pone en el bordillo de la acera a mear. Eso entonces era frecuente, pero yo después de 5 años en Estados Unidos se me quedaba así. O ir a la plaza de la Diputación, a la Plaza de la Constitución en San Sebastián y encontrarme, después de lo que has visto de las relaciones adolescentes en Estados Unidos, encontrarme un grupo de chicas así y un grupo de chicos así, que están girando en sentido inverso, cruzándose justo en los puntos de aquí, y otro paseíto. Bueno, quiero decir que me encontré realmente, y no digamos ya en términos de lo que es la libertad de expresión, de juicio de la política, etc. Pero bueno, entonces decidí que, puesto que no había noticias que yo pudiera dar, ni tenía equipo ni medios, había periódicos que ya daban las noticias y, por lo tanto, que yo leyera esas noticias no tenía que ser problema, pero lo fue. Al poco tiempo me prohibieron leer los periódicos y el argumento era que en la medida en que el programa era matinal, a esa hora podía que los que me veían a mí no hubieran conocido todavía las noticias, entonces yo se las daba y entonces estaba prohibido. Entonces, mediante una argumentación que no voy a explicar ahora, conseguí que me reconociera el delegado de Información y Turismo que leer el periódico del día anterior ya no era dar noticias, porque eso ya lo podían haber conocido. Y entonces hice el programa durante 2 o 3 meses con el periódico del día anterior exactamente igual, porque yo realmente daba las noticias del día diciendo, ayer decía esto, ¿qué dirá hoy? A lo mejor dice... Total, que al final pude hacer el programa con normalidad. Pero vamos, en ese entorno nace mi trabajo periodístico y en ese entorno desarrollas una serie de, digamos, de habilidades que en cierta manera pueden tener relación con la tira. Por eso me ofrecieron hablar de la tira periodística. Yo me negué porque sinceramente creí que para hablar de eso podía lo que he dicho y no podía decir mucho más. Y entonces, buscando cómo relacionar mi trabajo con la tira, me inventé eso de decir sin decir lo que decir se quiere, cuando en realidad, como luego pensé, también podía haber dicho decir haciendo como que no se dice, o peor todavía, que es lo que puede pasar, hacer como que se dice sin decir nada. ¿Entiendes? O sea que, en el fondo, era ponerme un título en el que pudiera hablar del periodismo y de la tira y de sus relaciones y a ver qué sale. Bueno, pero bueno, puesto que hemos admitido que la tira lo vamos a ver como producto periodístico, me gustaría decir un par de cosas sobre un problema estructural del periodismo. Hoy, insisto, desde la perspectiva, digo, de los grandes medios, hoy con las redes y estas cosas, las cosas hasta un punto están cambiando. Los medios nunca han sido una realidad externa a lo que reflejan, describen o interpretan. Los medios... pensamos que los hechos se producen y luego vienen los medios a ver lo que ha pasado para contarlo. En realidad no es así. Los medios ya hace mucho tiempo que no están detrás de la noticia, por lo menos no están claramente detrás de la noticia. Los medios influyen mucho en lo que pasa, sobre todo en determinados ámbitos, sobre todo en lo que la sociedad quiere pensar, en cómo la sociedad va a interpretar las cosas e incluso en qué cosas se van a hacer en función de lo que van diciendo los medios. Y aunque esto ha sido siempre una verdad, quizá nunca como
como está siendo ahora últimamente, en los últimos años. Los periodistas de mi edad crecimos con la idea de que el periodismo era un cuarto poder. Entonces, cuánto nos faltaba por saber. Yo creo que todavía creíamos en Montesquieu, esa cosa de legislativo, ejecutivo y judicial. Esos son los tres poderes que funcionan en el mundo, y ahí está el perro guardián, el periodista, que frente a esos poderes que pensábamos eran independientes, el ejecutivo, del legislativo y del judicial, ahí está el perro guardián para decirles, que os pasáis, que te veo, ciudadano, no te despistes, márcale a ese que está haciendo falta. Con esa idea realmente yo entré en el periodismo. Yo creo que me lo creí durante bastante tiempo. Entonces se trataba de eso, de controlarles, de pedirles responsabilidades. Bueno, esos tres poderes ciertamente existen, solo que ya es más en lo político, en lo ejecutivo, legislativo y judicial, es ya más una amalgama de un mismo poder. Un poco es como la Trinidad. Nunca habéis entendido, seguro, eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas y un solo Dios verdadero. Pues los tres poderes de ejecutivo, legislativo y judicial son un tantico así. Yo, como estudié teología, he tenido una cierta capacidad para tratar de interpretarlo. A vosotros os costará más. Bueno, la cosa es que eso, ¿verdad? Esos poderes, resulta que después han venido otros que no sé si forman una trinidad o una unicidad: el poder económico, el poder financiero, que es distinto, el poder burocrático, importantísimo, que se han superpuesto a los poderes democráticos, de manera que, aunque no totalmente, no vamos a decir que los poderes políticos están al servicio de esos otros poderes, sí se han fundido lo suficiente para convivir, beneficiándose mutuamente. Pero la consecuencia que ha tenido es que, lejos de ser los medios un cuarto poder, se ha constituido un quinto poder, que es el de los grandes conglomerados industrial, empresarial, informativos, que realmente tienen un gran poder de condicionar cómo se piensa y cómo no se piensa en este mundo. Un verdadero poder conjunto que hoy día probablemente es el verdadero poder del mundo, siempre salvando al poder americano, que, como lo sobrenatural, trasciende todo. Estos nuevos amos, no sé si leyeron alguna vez a Bourdieu, cuando insistía en la capacidad que tienen los medios para hacer que se acepte su representación de la realidad, de una realidad concebida y contada a medida de los propios intereses. ¿Lo leyeron o no? No lo sé. Pero es cierto que el imperialismo contemporáneo ha sabido captar la idea y ha completado el tradicional poder imperialista de las armas con el poder sobre el dominio del mercado de la comunicación. Hoy los medios son escenario de guerras culturales en las que se articulan los consensos básicos: cómo nos vemos, qué sociedad queremos. Las ideas que se disputan esos consensos no fluyen en los medios como electrones libres, que no sabes de dónde vienen, simplemente están ahí. Es una circulación perfectamente controlada. Y una conexión de poderes económico, político y mediático acaban configurando lo que es normal, lo que es desviado, y marca los límites de por dónde debe y no debe circular el debate. A la manera como los sondeos electorales te marcan que tienes que estar diciendo: ¡jo, cómo va a subir Podemos! Oye, jo, el PSOE se va a dar una castaña. ¿Cuántos nos hemos tragado eso? ¿No? ¿Fueron sondeos trucados? Hombre, hay una razonable sospecha de que muy bien pudieron serlo, no tengo ni idea. Pero fueran trucados o no fueran trucados, es que el mensaje que nos vendieron de que la pugna estaba entre PP y Podemos, y por lo tanto, cuidado los que queréis orden y paz, que vienen los malos, como decía Rajoy, eso lo visteis, ¿no? Cuando dijo que había que votar a los moderados porque si no votamos a los malos. Bueno, total, que, o lo mismo el Brexit. ¿Por qué el Brexit se tiene que ver
desde esa perspectiva total de amenaza, tapando por completo las enormes deficiencias que tiene la Comunidad Económica Europea, cómo se ha desviado absolutamente de su objetivo y cómo este chupinazo puede o puede no ser una buena oportunidad para repensar Europa. Pero es de tal manera, es decir, lo que los medios machacan y lo que los medios ignoran, acaban configurando el esquema mental en el que nos vemos. Es una cuidada tarea, como dice un autor cuyo nombre ahora no recuerdo, pero luego igual sale, pero me gustó esta frase. La cuidada tarea de los medios, mediante lo que recogen, magnifican, relativizan u ocultan, para adaptarnos al orden establecido y ocultarnos el desorden establecido. Me parece que es una estupenda frase. Claro que me refiero al desorden profundo. Los desórdenes superficiales los recogen todos los días, desde las tormentas de verano hasta los suicidios y una huelga, estas cosas sí. Pero los desórdenes estructurales de la sociedad, eso que hace que este mundo sea como es, eso cuidadosamente se oculta para que no lo veamos. Bien, esta realidad se manifiesta en todo, ¿no? Desde luego, pues coger, por ejemplo, el tema de la delincuencia o la violencia, cuán diferente es cómo se trata en los medios la violencia común, la violencia militar, la violencia estructural o la violencia terrorista. Pero muchos otros temas en la economía. Cuánto más cercano es el punto de vista desde el que se habla de economía en los medios, insisto, en los medios grandes, el punto de vista del inversor, el punto de vista del que tiene dinero y quiere hacer dinero, del que mueve la economía, frente al punto de vista del ciudadano normal y corriente que no juega en bolsa. Bien, de aquel cuarto poder, el de los medios, más que un cuarto poder independiente, es un poder hoy día, el de los grandes medios, insisto, empotrado al servicio de otros poderes, con los que comparten intereses. De ahí que gente como Serge Alimi en Le Monde Diplomatique dijera: ¿hasta qué punto podemos en este mundo globalizado, los periodistas, desempeñar un papel de contrapoder si nosotros pertenecemos tanto a la clase dirigente como la propia élite de los mundos de negocios? Somos, dice de sí mismo y de nosotros, ventrílocos de los poderes establecidos. O apéndices, decía ya Víctor de la Serna, fijaros, hace cuándo, ni lo habréis conocido, fue un periodista importante en la época previa a la transición y a la transición misma, que dice que los medios han sido engullidos por grupos gigantescos sin relación alguna con la información para ser meros apéndices de relaciones públicas de los grupos a los que pertenecen. El periodista de los grandes medios, lo reconozcan o no, acaba empotrado en este juego, lo cual obedece a una serie de factores. Los enumero rápidamente sin explicar porque los entenderéis muy fácil. La estructura capitalista de las grandes empresas periodísticas, el funcionamiento, las rutinas profesionales con las que se fabrican los periódicos, la interiorización subjetiva del sistema por parte de los profesionales vía palo-zanahoria, es decir, cómo promocionas o cómo no promocionas en el medio en el que estás. Facilitan este empotramiento los beneficios que supone jugar el juego: empleo, competitividad, importancia social. Neveu dice que los periodistas interiorizan los cambios que produce la búsqueda de la máxima rentabilidad de la empresa. Se reducen costes, la precariedad, en fin, es un mal que nos permite sobrevivir, y no se ven en lo que tienen de negativo, sino en lo que tienen de salvador de la empresa en la que yo tengo mi puesto de trabajo. Y luego está la intersección horizontal con toda suerte de fuerzas estructurales. Los profesionales de los medios entienden las necesidades del mercado, las convenciones socioculturales y, sobre todo, por tratar con quienes tratan,
Ay, qué frase tan bonita la de aquel que decía, es que la verdad, ¿no se dan cuenta los periodistas que su trabajo consiste en hablar todo el día con quien su trabajo consiste en hablar con periodistas? Y eso contagia tremendamente hablar todos los días con esa clase. Acabas haciendo tuyo, acabas hasta sintiendo pena por ellos, les acabas entendiendo, les acabas dando la razón y sobre todo te cuesta salirte de ese entorno porque entonces no perteneces a la clase. Yo sí he podido ser un periodista un poco distinto, aprendí pronto que no me verían detrás del político, que mi trabajo iba a ser lo que el público o lo que el político dice y hace en público. Lo que vemos todos. No me cuentes lo que querías hacer. No me cuentes por qué no has hecho lo que querías hacer. Yo recuerdo que una vez Sudupe, presidente de la Diputación, llamó a la radio, enfadadísimo, porque Mariano, le decía el director, había hecho un comentario que si hubiera hablado conmigo antes, no hubiera hecho, porque hubiera sabido. Y me llamó el director con el teléfono de Sudupe y me dice, déjamelo. Y le dije, mire, señor Sudupe, dos cosas muy sencillas. Yo no tengo por qué pedirle a usted explicaciones de lo que hace. Yo veo lo que usted hace y lo que usted dice. Si usted quiere que yo vea o oiga otra cosa, dígalo o hágalo. Segundo, ¿por qué no le pregunto a usted por qué ha hecho esto? ¿Por qué no me va a decir la verdad? Así de claro. O sea, ¿para qué vamos a jugar este juego? Así terminó la conversación. Pero me parece que cuando yo recuerdo que al paso de la democracia, cuando vi la carrera de mis jóvenes, yo ya empezaba a ser mayorcito. Y además ya era mayor, porque yo empecé a trabajar en los medios con 30 y pico años. Pero cuando les veía corriendo detrás de la importancia que daba el desayuno con no sé quién y tal, decía, pobres, vais a vender vuestra alma al diablo, pero en fin, cada uno elige su camino. Perdonad, este discurso es una pequeña venganza. Lo que sí quería decir es que el medio tiene una capacidad de contagio osmótica increíble. Acabas pensando como la empresa, de tantas veces que tienes acomodarte a ella. Yo suelo utilizar y además no te das cuenta. Os habrá pasado a que vais a la casa de un amigo y oléis. Las casas huelen, la tuya no. Tú entras en tu casa y no hueles a nada. El que viene a tu casa, vaya que se huele. Hay un proceso osmótico muy interesante. Bueno, sobre esto reflexionan, diréis, ¿y todo esto a qué viene? Bueno, ya os he dicho, ya llegaremos a las tiras rápidamente. Alana Cardo, Noam Chomsky, Norman Salomon, Orwell, un montón de gente ha reflexionado sobre este proceso de acomodación al poder. Y os leo unas cositas. Alana Cardo. Para que el discurso mediático, ¿por qué el discurso mediático parece converger en la legitimación del orden establecido? La respuesta no es un complot. Los periodistas no son en su mayor parte gente que quieren manipular al público en beneficio de los accionistas de la empresa. Si condicionan a sus lectores, no es tanto porque lo quieren hacer, sino porque ellos mismos están condicionados hasta un punto que no sospechan. Habiendo interiorizado la lógica del sistema, se adhieren libremente a lo que el sistema les manda creer. El pelícano pone un huevo blanco del que inevitablemente sale un pelícano que pondrá otro huevo blanco. Me parece que es una imagen muy hermosa. Noam Chomsky. La mayoría de los medios están ligados a corporaciones del mundo de mucho más tamaño que ellos. Puede ser la General Electric, la Westinghouse o lo que quieras. Se relacionan e interactúan con otros importantes centros de poder. El sistema está muy enfocado a premiar la conformidad, la obediencia. Las personas que no se ajustan a esa estructura y no la internalizan son descartadas. Así termina produciéndose gente que internaliza honestamente el marco de creencias y actitudes del sistema de poder y aprenden a tener
los pensamientos correctos. Cuando criticas a los medios o al periodista, te dice, y lo dice con razón, oye, perdona, yo escribo lo que quiero, nunca me he sentido presionado. Y dice Noam Chomsky, claro, no estarías ahí si no hubieras demostrado previamente que nunca ibas a pensar lo incorrecto. Salomon Norman, no es necesario construir una teoría de control cultural internacional. La fuerza del proceso de control descansa en su aparente ausencia. La principal palanca es la interiorización de valores. Insisto en esto porque es que es realmente importante. De ahí que Orwell, con una metáfora, lo explica todo esto y lo recordaréis si no lo habéis leído. El tigre salta cuando el domador chasquea el látigo. El tigre bien entrenado es el que da la voltereta sin necesidad de látigo. Me parece que es preciosa definición de determinado periodismo abundante. Bueno, y la tira periodística, la tira producto periodística, perdonadme. Volvamos al producto periodístico. ¿Qué tienen en común el periodista y el viñetista? Tienen mucho. La pretensión de reflejar una realidad social, no diré tanto una noticia, pero sí una realidad social. Las técnicas de selección. Hay que hacer un esfuerzo por realmente captar de qué tenemos que hablar, qué es noticia, qué es importante. Tercero, el calvario de la síntesis, que es el auténtico calvario del periodista. Resumir, en el caso del viñetista, en 4 viñetas un tema de actualidad complejo. Y comparte con el periodista, y esto es muy importante, el poder simbólico de los medios, ese poder de condicionar la realidad que se percibe por parte de quienes les leen. Bueno, pero, como hemos dicho antes, no se hacen las viñetas propiamente un relato. La viñeta conecta más bien, como veíamos ayer, con la línea editorial que con la línea informativa, pero no hay que entender en absoluto la viñeta como un editorial, incluso desde el punto de vista formal, y ya lo dije ayer, aunque no creo que lo sabían los dibujantes, en la teoría periodística, el editorial, primero, tiene que estar basado sobre hechos verificados. No se puede editorializar en el aire. O sea, la labor de base es que hay unos hechos que están verificados sobre los cuales tú opinas y tomas posición. Y segundo, que un editorial bien construido, de acuerdo con la teoría, tiene que ser claro y contundente, no puede dejar lugar a dudas. El lector se tiene que ir con la lección aprendida. Ese es el sentido del editorial. El editorial no es para hacerle reflexionar. El editorial es para decirle al lector del País, no votes a Podemos. Sánchez, abstente y no se te ocurra gobernar. Vamos, supongo que lo habéis podido ver todos estos días, que no era una reflexión sobre cómo debería plantearse Sánchez su postura. No, le dice, ojo que te doy con el garrote si es que no me haces caso. Bueno, entonces, el viñetista puede inventarse una situación para provocar una reflexión. Tiene esa libertad que no tiene, digamos, el periodista informativo ni el editorialista. No puede inventarse algo sobre lo que... Voy a editorializar sobre, digamos, que Mao Zedong se convierta al catolicismo. Pues no tendría mucho sentido. Y el viñetista, a diferencia del editorialista, puede jugar con la ambigüedad, el doble sentido y la ironía. Yo he trabajado muchos años en la radio, ya lo sabéis, y es un medio muy adecuado para los recursos que pueden ser equiparables, digamos, en cierta manera a los que puede usar el viñetista. En la palabra hablada hay maneras, sobre todo en la manera de decir, como el otro tiene la manera de dibujar. Una anécdota sencillita, si uso 3 o 4 anécdotas para que el rollo no sea total, ¿me entendéis? Pero lógicamente las anécdotas siempre tienen la cosa de que es algo que te ha pasado a ti, ya me lo perdonaréis. Pero un día, bueno, había una huelga en los tiempos en que primero te llegaba un aviso de Información y Turismo de que no se podía mencionar que había huelga.
Y un día se me echaron las narices y hice una apuesta y dije, pues voy a decir al empezar el programa que hay huelga. Gané la apuesta. De una manera sencilla. Hola, buenos días. Bueno, hoy, 18 de diciembre, y huelga, decir que es miércoles. Lo dice el periódico, que es miércoles. ¿Entiendes? Entonces, si vas y dices 18 de diciembre, hoy 18 de diciembre, huelga, que es miércoles, la gente ni se entera. Pero si dices, hoy 18 de diciembre, ¿qué día es? Ah, sí, sí. Huelga decir que es miércoles. Bueno, pero si lo dices así, 18 de diciembre, y huelga decir que es miércoles. Lo dice el periódico, que es miércoles. Todos se enteran. Bueno, pues este juego, con el tiempo, pues te da unas ciertas habilidades que es equiparable a otras de las viñetas. Por ejemplo, Tasio, una viñeta que tuvo, aparece uno con una pancarta, pone ¡Viva el Rey! Ese día Pepe Rey iba a ser juzgado por delitos de información y esas cosas, ¿no? Salió ahí con ¡Viva el Rey! Bueno, otras en otro sentido, una buenísima que supongo que conoceréis, creo que está en la exposición además, de Gallego y Rey, sale Guerra está ante un atril, dando un discurso por el comienzo era en el año 92, o eso, con el centenario de América y los Juegos Olímpicos, en ese contexto era, ¿no? Y se celebraba además el año machadiano, no sé qué, bueno, esa ya. La cosa es que está, y está Guerra diciendo, mi memoria son recuerdos de un patio de Sevilla. Y en la pancarta de al lado aparece el propio Guerra, encima está su hermano Juan Guerra, que está cogiendo los limones del patio de un vecino. Bueno, pues como he dicho, renuncié a hablar de esto mucho más, porque en realidad dicho esto es casi todo lo que puedo decir sobre esa relación, ¿no? Pero sí quería decir que en el tema del doble sentido hay un juego importante sobre la propiedad del doble sentido. De nuevo, una anécdota para aligerar el rollo. Un día determinado llaman a la radio y es el delegado de turismo que le llama al director. El director no está, la secretaria o la telefonista le dice que no está el director, pero que está el subdirector, Mariano Ferrer, y le dice si quiere hablar con él, y el delegado de turismo dice que sí. Y entonces me pongo yo al teléfono, Mariano Ferrer, subdirector en ese momento, y me dice el señor delegado textualmente, dígale usted al señor Ferrer que tiene prohibido hablar con doble sentido, así como suena. Bueno, tuvimos una pequeña argumentación sobre hasta qué punto podía yo cumplir ese cometido, porque yo le digo, pues me va a perdonar usted, pero por lo que yo le conozco al señor Ferrer, habla con un sentido clarísimo siempre. Yo creo que el problema es del que le escucha. ¿Y cómo puede Mariano Ferrer controlar el segundo sentido que dan a lo que él dice que él no pensaba decir? Por eso decir lo que se dice, aquí me enganché. La cosa es que al final terminó la conversación y me dice, mire usted, dígale a Mariano Ferrer que tiene prohibido hablar con doble sentido o no podrá hablar por la radio. En realidad no tuvo ningún efecto. Ahora, eso sí, yo esto lo cuento ya por una pequeña venganza. Sobre esto del doble sentido, un día me cobré mi venganza, un par de años después, todavía fue 4 años ese delegado de turismo. Un día yo estaba trabajando en la radio, en aquel tiempo estaba todo el día en la radio, y después de comer, para ir a comer salgo a la radio como a la 1, y en la radio había un ascensor que aunque iba al 4º piso no tenía paradas. Le doy al botón para que suba y cuál es mi sorpresa cuando al abrirse el ascensor no viene vacío, sino que viene con un chico, con una especie de cóctel molotov, un bote que echa humo. Le cojo al crío, piso el bote tal y le digo, oye, ahora, ¿me vas a explicar qué es esto? Se me echa a llorar,
me han obligado los amigos, no sé qué, tal cual. Bueno, pues, ala, dime quién es tu padre, que quiero hablar con él por estas tonterías. El chaval no quiere, se niega, no puedo. Bueno, al final me dice, mi padre es el delegado de Información y Turismo. Entonces yo le llamo al director de Cuona, Juan de Cuona, y le digo, Juan, mira qué sorpresa tengo, mira lo que ha pasado. En aquel tiempo nos cerraban la radio por decir que tal día como hoy José Antonio Aguirre fue proclamado Lehendakari. Nos cerraban la radio, pero en un día de huelga que poníamos música, resulta que en un disco, había un disco que era Santiago está triste porque hoy no sé qué, y ya ese era un disco de la lista prohibido. Nos cerraron dos días la radio por poner Nabucco, el coro de los esclavos, porque estaba prohibido, o sea que en ese ambiente vivíamos. Entonces le digo, oye, Recona, que mira quién está aquí. Y dice, pues lo hacemos público. Le dije, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Le llamamos y le decimos lo que pasa, y le decimos además, la verdad es que nosotros no tenemos ningún interés en que esto se sepa, en tanto que nosotros podamos proteger nuestra seguridad y, por supuesto, nuestra libertad de expresión. Si usted está de acuerdo, esto no se sabrá. No se supo y ya no supimos nosotros nada del señor director. Una perfecta frase de doble sentido también. Entonces, en este caldo es desde el que juzgo yo estas cosas. ¿Y a qué voy? Que es un problema interesante el plantearse eso del doble sentido, ¿qué es? Es decir, ¿en manos de quién está? ¿Cómo sé yo lo que capta la gente? ¿Qué responsabilidad tengo yo sobre lo que la gente capta de mi trabajo? Pero no voy a seguir por este lado, simplemente para decir que sí, para escapar de la censura, para escapar de la prohibición de hablar, un recurso, por supuesto, el recurso de fuga fundamental es la creatividad. El arte, la viñeta, se prestan. Por ejemplo, hay un dibujo de Amable Arias, que es un dibujo que podría ser perfectamente una viñeta. Es un sobre de carta. Está un pelotari de remonte o de cesta a punta haciendo este movimiento precioso, ¡ya!, lanzando una pelota, y en el ángulo el sello de Franco. ¿Entiendes? Pues es un instrumento, la creación de libertad, o como puede ser la literatura de creación. ¿Por qué? Pues porque el recurso icónico verbal de la tira periodística permite que una comunidad se defienda, es decir, una comunidad que se resiste a que se le limite lo que es permitido decir, o lo socialmente aceptado, o lo políticamente impuesto, o que se le trate de acotar el terreno de lo que es libremente discutible. Para ello, la libertad de creación es el camino, desde luego. Pero sí quería señalar que aquí nos encontramos, en relación con la tira como producto periodístico, con uno de los puntos, digamos, fuertes que quería tratar en esta charla. La diferencia o la diferente ética profesional del periodista y del viñetista. Cuando yo estudié periodismo en el Opus de Pamplona, luego fui a Madrid porque me echaron del Opus, no por mis méritos, por desgracia, me hubiera gustado poder tener mérito alguno, pero la única razón por la que me echaron era que era jesuita, y en aquel tiempo el Opus y los jesuitas se llevaban mal, y me pidieron amablemente que no volviera, pero no había hecho nada, por desgracia. Pues en aquel tiempo, el Martínez Albertos, que era profesor de eso, decía que el periodismo es un fenómeno social específico de la sociedad industrial situado en un sistema de coordenadas con dos ejes. El de la inteligencia, que parcela la universal, son palabras textuales suyas, el de la inteligencia que parcela la universalidad del mundo, hechos singulares que se convierten en noticias, y una forma expresiva, específica, story comment, noticia editorial o noticia comentario. Eso por un lado, la inteligencia, y por otro, el compromiso
psicológico implícito de honestidad intelectual. Es decir, el relato periodístico tiene que ser un relato no intencional, los hechos son sagrados, y aunque los comentarios son libres, esa honestidad intencional te exige juego limpio. Es decir, no puedes partir de datos falsos, no puedes manipular la realidad para que tus argumentos valgan. Bueno, aunque la redacción es un poco pedante, propia de una determinada manera de ver el mundo, son dos coordenadas que ciertamente creo que sí constituyen al periodismo en cuanto profesión. Es decir, una actividad al servicio de un bien social, que es el derecho de la sociedad a ser informado y el de la persona a informar, por un lado, y al mismo tiempo, en cuanto profesión, la delegación que la sociedad hace para esa actividad en personas a las que se les supone una capacidad técnica acreditada para hacer ese labor. Es decir, que la ética profesional, desde mi punto de vista, consistiría en una actitud de honestidad apoyada en técnicas profesionales para acercarnos a la verdad, por decirlo de una manera. Lo que me permite decir a qué distancia estamos si pasamos revista a conceptos que se derivan de esta frasecita: relato no intencional, juego limpio en la argumentación, al servicio de un bien social, actividad delegada a personas con capacidad acreditada, autocontrol. No quiero hacer comparaciones, pero sí una apreciación subjetiva. Yo creo que los periodistas que vivimos la transición de la democracia o de la dictadura al intento de democracia, concebíamos la profesión con un buen componente de vocación de servicio. Realmente queríamos mover esta sociedad, la queríamos llevar a otro sitio. Por supuesto que queríamos el puesto de trabajo, pero la empresa periodística, más que nuestro destino, era nuestro instrumento. Necesitábamos una empresa periodística para poder hacerlo, pero realmente no íbamos ahí para estar colocados, estrictamente. A lo mejor me pienso mejor de lo que éramos. En cambio ahora, frente a esa vocación de servicio, yo creo que hay mucho más un arrendamiento de servicios. La prensa es tu puesto de trabajo por encima de todo. El periodista sirve a los objetivos de la empresa, que no son solo ni principalmente un servicio público, y sobre todo los jóvenes, por lo que yo he podido percibir, muy pragmáticos, aceptan las reglas de juego, con tal de hacerse un juego, y por supuesto con mucha menos ambición de hacer de su profesión un instrumento para hacer la sociedad mejor. Yo creo que en esto, para bien o para mal, hay un cambio notable en el planteamiento. Lo que no significa que los periodistas de entonces éramos mejores personas que los de ahora. Simplemente que eran otros tiempos y la profesión tenía otra dimensión. La comunicación no era el poder global que es hoy y no se habían producido todos estos cambios tremendamente condicionantes de la situación precaria del periodista, porque esto que he dicho no se puede comprender sin atender a la absoluta precariedad del periodista que entra hoy en la profesión y que no tiene libertad alguna, en absoluto comparable a la que, por ejemplo, tuve yo. Yo debería estar avergonzado por no haber usado mejor la libertad que tenía, porque la tuve de verdad. Quizá porque, como decía todos esos que hemos leído, ya estaba condicionado. Bueno, pero no se habían producido cambios como los cambios en la estructura de la propiedad, la concentración de medios, la precarización de la profesión, la comercialización de la información, la politización de la prensa y la colonización de la prensa por los gabinetes de comunicación. Son un montón de cosas que ha hecho que el mercado laboral no permita hoy mantener, como permitía en esos años de los que hablaba, un concepto corporativo, sí, pero en el mejor sentido de la dignidad de la profesión, de lo que un periodista podía y no podía hacer. Que yo creo que hoy, por lo que veo,
está bastante perdido. Con precariedad laboral como la que tenemos, actuar en este plan es bastante difícil. Bueno, en cualquier caso, ese compromiso al que hablaba constituye para mí la ética del periodista y, en cambio, no del viñetista. El viñetista lo sitúo yo totalmente en el terreno de la creación. Su tarea no es el relato nato de los hechos. Cojo una cita de Pérez Reverte. Como escritor soy un tipo que cuenta historias. El compromiso moral se lo dejo a quienes tienen tiempo. Cuento lo que me apetece, sin el fardo de la responsabilidad sobre mis hombros. Yo le veo mucho más al viñetista aquí que en ese concepto de las coordenadas, de la honestidad y de la no sé qué. Y continúa. Un escritor, un poeta escriben de lo que quieren y como quieren, y al lector corresponde aceptarlo o no. Aquí las únicas reglas son sujeto, verbo y predicado, y por supuesto tener algo que contar y poseer el talento y el oficio necesario para contarlo. El escritor puede aceptar el compromiso o considerarlo un deber, pero también puede quedarse al margen si le place. Es decir, que a diferencia del periodismo, para mí, la tira tiene o debería tener, una incondicionada libertad de expresión en cuanto a autor de tiras. Otra cosa es que la tenga en cuanto a asalariado de un medio de comunicación, que eso es otra historia. Bien, ¿cuáles son las funciones que yo veo que me gustaría que cumpliera una tira? Y los pongo en relación con funciones que me gustaría que también fueran del periodismo, aunque sean dos cosas distintas, el producto periodístico y el producto informativo. Entre las funciones posibles de la tira hay que situar una de la que depende para mí todo lo demás. La tira puede ser complementaria de la agenda corporativa, complementaria del status quo en el que la sociedad se mueve, básicamente, o puede ser, o intentar ser, correctora de esa agenda cuestionándola. Del camino que elija la tira dependerá en mucha parte qué tira tenemos. Pero, yendo corriendo ya porque termino. Funciones. Si el periodista se libera de la servidumbre de estar al servicio del editorial, es decir, si como dijo alguien, yo tengo que ajustar mi tira al editorial que va a publicar el periódico, entonces ya me lo has dicho todo. Pero si dices, como hacía Javier Ortiz en El Mundo, que escribía el editorial que le mandaba Pedro J, y luego al día siguiente o ese mismo día en su columna firmada escribía exactamente lo contrario de lo que había dicho en el editorial, pues digo, si te sales de la servidumbre de estar al servicio del editorial de la casa, el viñetista empezará por cuestionar verdades uniformizadoras. Una auténtica enfermedad de este siglo. Aquí tengo citas hermosísimas, pero no puedo, pero simplemente sí voy a decir que entiendo por verdades uniformizadoras. Es el tipo de las cosas que dice Rajoy. Yo quiero vivir en una sociedad normal. Esto se lo copio a uno que le oí una conferencia hace algún tiempo, o sea que no es idea mía, pero me gustó. Oye, Rajoy, lo normal no es comer 3 veces al día. Lo normal no es tener trabajo. Lo normal no es tener la salud asegurada. Lo normal no es poder cruzar las fronteras porque necesitas un país de recogida. ¿De qué país normal hablas? Entonces, ese concepto de normalidad es una verdad uniformizadora, porque al oírle a Rajoy entendemos lo que quiere decir y además implícitamente aceptas que eso es lo normal, vivir como vive él. Propiamente, creo que sinceramente no es lo normal. Bueno, entonces la tira tiene que sacarnos de estos marcos de interpretación de la realidad, haciéndonos ver lo que hay de falso. La tira tiene que descriptar el lenguaje. Es importantísimo que en las palabras que utiliza la tira nos devuelva el sentido de verdad que tienen las palabras y que a lo largo han perdido. No ya
esos vocablos vacíos que hoy son democracia, participación y no sé qué. Es que tenemos un lenguaje, y en esto, si no lo habéis leído, os recomiendo que leáis un articulito de Millás de hace tiempo. Lo tengo resumido, o sea, quiero decir que es un poco más largo, pero para que me entendáis sobre lo de descriptar las palabras. Ponemos precio a la sanidad para que continúe siendo gratuita. Privatizamos la enseñanza para que siga siendo pública. Abaratamos el despido para crear empleo. Subimos las tasas universitarias para defender la igualdad de oportunidades. Amnistiamos a los grandes delincuentes para mantener el orden público. Mentimos para que la verdad resplandezca. A no tardar mucho, los aviones llegarán con retraso para ser puntuales. Para garantizar la libertad, suprimirán las libertades. Creo que es una síntesis fantástica del lenguaje de los medios. Por no entrar en el tema de los refugiados, cómo han ido pasando de conexión original con la guerra a inmigrantes en conexión con los papeles, la legitimidad, al fundamentalismo, al terrorismo, al yihadismo. Ha habido un corrimiento del concepto de refugiado de ser algo al que ir ahí a socorrer a ser alguien del que nos tenemos que defender. Y esto ha pasado en un año. Y que no me digan que los medios no son parte de este juego. Hombre, a dar dinero a la monarquía se llama presupuesto, a dárselo a las grandes empresas se llama inversión, a dárselo a los bancos estímulo, a dárselo a políticas sociales es gasto. Bueno, pues las viñetas creo que tienen aquí una capacidad de recuperar el sentido de las palabras. Tercero, liberar y ampliar los límites de lo que se puede decir y pensar. Abrirnos los ojos con preguntas incómodas. Bueno, el contrapunto, el hacernos parar, de repente darnos cuenta de qué cosas me estoy tragando, ¿no? O sea, que de repente dices, ahí va, es verdad, no me había dado cuenta, ¿no? Esto es algo que está muy en las manos de la tira y me parece una gran función. Por supuesto, también oxigenar a la sociedad, sobre todo en situaciones de gran sufrimiento, dolor, angustia, el tomar distancia, el enseñarnos que se puede respirar en cualquier situación, etc. Y esto, y ya voy a parar aquí, lo siento, porque aunque la charla sigue, yo aquí añadía a esto el tema de, puesto que estábamos hablando de las tiras que hablan del conflicto vasco, hasta qué punto, dada la magnitud del problema, que está en juego la vida, la democracia, la seguridad, es decir, la buena causa, ¿qué límites puede tener el periodista a la hora de convertirse en agente de la buena causa? Porque todos entendemos perfectamente que un periodista que utiliza el medio para apoyar una causa perversa hace mal. Pero si la hace para salvarnos del terrorismo. Bueno, yo aquí tenía un rollito bastante amplio, pero no tengo tiempo, es perfectamente prescindible, es cosa mía, solo os diré la síntesis. El periodista informativo, porque por supuesto en la opinión él puede decir lo que quiera con libertad, eso puede defender lo que le dé la gana, como opinión suya. Pero el periodista informativo, que se dedica a contarnos lo que pasa, si es incapaz de manejar esa doble conciencia que puede tener como ciudadano, en que puede tener una idea de lo que le parece bueno, pero esa idea de lo que le parece bueno condiciona su trabajo de manera que no cumple con, digamos, las reglas básicas de su profesión, debería irse a casa. De la misma manera que debería hacerlo el médico que decide que al etarra que le han traído herido, más que curarle, le va a poner una inyección que lo mate, o el abogado que tiene que defender a un preso etarra y en vez de defenderlo hace que le condenen, o el juez que ante el reo, en vez de hacer justicia, hace injusticia. O sea, esa es la síntesis. Tenía un desarrollo bastante bonito,
Pero desarrollo viene de rollo, así que termino. Muchas gracias. Eskerrik asko, Mariano, oso ederra, beti bezala hitzaldia, eta amaierako hortan nik uste pixkat gehiago tiratu beharko genukela, ze hor dago gakoetariko bat. Egia da hor beriztu dezula kazetariaren konpromesu betikoa, baina binetista karga hortatik askatu duzu. Orduan, binetistak ez da luke karga etiko hori izango, eta orduan askatasun gehiago izango luke militanteagoa izateko. Norri batean zuk esaten zen bezala, lubaki binetista asko egonda urte hauetan, gehienak lubaki binetistak izan dira alde batera edo bestera. Bueno, galderak, zalantzak, ekarpenak egiteko tartetxo bat daukagu. Aurrea. Otro que no sé si es... A ver, vale. Yo añadiría otro que no sé si es poder o más bien brazo ejecutor de, valga la redundancia, poder ejecutivo, legislativo o institucional, que bueno, es la policía, ¿no? Por hablar claro. Y bueno, hoy también se cumple un año de la ley Mordaza y por contextualizar un poco, pues yo creo que hay un ejemplo claro de cómo se utiliza en este caso la ley Mordaza a través de la policía para limitar la libertad de prensa. Y poniendo el ejemplo quizás más claro, pues como hoy en día un periodista o cualquier persona graba una carga policial violenta y la ley Mordaza dice que si se ven agentes policiales, sean uniformados o no, eso es ilegal según la ley Mordaza. Y sin embargo hay jurisprudencia, creo que son tribunales madrileños, que dicen que no, que es legal, que bueno, concretamente creo que dice que es inconstitucional el limitar, el difundir esas imágenes. Pero claro, hasta que no se resuelva el recurso a la ley Mordaza sobre si es constitucional o no, o qué apartados son constitucionales y cuáles no, pues la policía tiene derecho, sin que reciba una orden de ninguna institución, de actuar contra esas personas que graban esas imágenes. Sin más, lo quería dejar como un modo de reflexión de cómo en el contexto actual pues está limitada la libertad de prensa y, bueno, por plantearlo también en términos positivos, pues el poner en valor el cómo hay periodistas que se comprometen, ¿no? y graban esas imágenes y las difunden sabiendo que eso luego conlleva unas multas o otras consecuencias. Totalmente de acuerdo. Esterik, galderarik edo? Bai, egunon, Marino, zorionak itzaldiagatik, benetan. Me gustaría, si puedes, hacer una reflexión sobre hoy en día todo el mundo habla sobre el gran poder de las redes. No sé hasta qué punto las redes se están convirtiendo también en altavoces o amplifican lo que están difundiendo los otros grandes medios de comunicación. Un poquitín una reflexión en ese sentido. ¿Cómo ves tú el gran poder de las redes, si es tal, si estamos enredados, oportunidad, por supuesto que es? Te diré lo que pueda, pero antes, no sé si estabas al principio. Vale. Entonces, digo algo que he dicho al principio. Digo, tener claro que mi reflexión sobre los medios es la reflexión que he ido haciendo durante mi vida profesional, que ha estado dominada por los grandes medios de referencia, que hoy la situación es distinta y en la que no entro porque no la conozco adecuadamente. Es más, yo daba clases en Deusto, el lenguaje de la comunicación, y cuando hicieron el giro de la enseñanza, digamos, que se llamaba clase magistral, a esta forma de relación con el alumno a través del ordenador de la historia, me fui porque no me sentía capacitado para seguir ese ritmo. Y eso ha sido verdad, es decir, yo soy bastante iletrado en el terreno de las redes, en parte porque al haberme jubilado decidí que ya había dedicado toda mi vida al periodismo de papel, ahora no se le voy a dedicar al periodismo virtual. Entonces,
paso olímpicamente. Te diré que no tengo WhatsApp, no estoy en Facebook, no he escrito en Twitter y no he sacado una foto con... Más, ayer saqué uno porque me hizo un dibujo Tasio y me parecía que por lo menos tenía que fotografiarlo. No uso tableta, aunque ahora que me he dado de baja en El País, después de haberlo leído durante 40 años, porque ya no aguanto semejante... Bueno, me voy a callar. Ahora voy a usar una tableta que le regalaba a mi mujer y que ella no usaba porque se ha pasado los telefonitos estos modernos, y voy a seguir un poco los periódicos en los titulares y así. Entonces, lo que te voy a decir tiene todas estas carencias. Sin embargo, como eres una persona que vives donde vives, oyes hablar, oyes campanas y te vas haciendo una idea de lo que lees, de lo que te dicen y tal. Y yo creo que como todo, o sea, como todo progreso, tiene siempre dos caras. Y la cosa es cómo se decanta. Todos los progresos han tenido un momento en que el tren, bueno, es un susto, no sé qué, se pierden trabajos, mis bisabuelos o no sé qué, se arruinaron con el puñetero tren. Tenían un negocio de carruajes de caballos y no supieron, en Valladolid, no supieron ver el cambio. Y se quedaron con los caballos y sin un duro. Bueno, pues quiero decir que, ¿me entiendes? Y tarda un tiempo en decantarse y en asimilar la sociedad y en ser eso lo que va a ser. Yo creo que al mundo este virtual de las redes le falta todavía un cocido, que estamos absolutamente en pañales. Y entre otras cosas, se nos tienen que hacer las meninges. Por eso, o sea, solo ver la diferencia del monicaco que se maneja con ese mundo como nosotros andábamos en bicicleta, y la dificultad que puede tener gente como yo para sentirse cómodo. Lo que a mí, yo encuentro antes lo que busco en la biblioteca del Congreso que en la red. Yo sé andar en una biblioteca. O sea, yo si busco una cosa en una biblioteca lo encuentro en tiempo bueno. Me pongo a buscar en la red un artículo que me interesa y me tengo que tragar 58 cosas que no me interesan. No sé llegar. Mi hija, por la pena es que ya no está conmigo porque se ha ido, pero cuando viene a casa y me ve en uno de esos apuros, me dice, pero ahí está, ¿qué buscas eso? ¡Pum! Y yo no sé hacerlo. Entonces quiero decir que nos falta mucho madurar. Pero dicho todo esto, yo creo que tiene hoy día un peligro grande de redundar más en lo peor que en lo mejor. Hoy. Yo creo que tiene una tendencia a la red, a la excesiva simplificación, a la exageración, a la respuesta inmediata, a dar importancia a lo que no tiene. O sea, para mí, pero insisto, lo que he dicho al principio, soy un ignorante y juzgar eso, para mí hoy día la red, hay un sector de la población que lo utiliza con gran beneficio y creo que hay una mayoría para la que es todavía gran barullo. No. Olariaga el dibujante. Sí. Ah, perdón. Sí. Es que Xavier Olariaga, que también es periodista y que no trabajó en Neguin estando yo, por eso. Sí, sí. Claro. Sí. Sí. Claro. No sé qué.
No sé qué te diga, yo te diré, perdona, Marcelo, no, yo creo que Gallego Rey trabajan en la redacción, incluso lo mencionan, lo mucho que les ayuda la redacción para... Son excepciones. Son excepciones. Pero, a lo que iba, una cosa es que no estén ahí y otra cosa, fijaros que los grandes humoristas estos, ¿cuántos años llevan? La mayoría de los que figuran aquí. Todos, desde el año 77. Desde el año total. Ya no necesitan estar en la redacción, querido mío. Están aprendidos. Saben perfectamente lo que pueden decir y lo que no pueden decir en ese periódico. No compares eso con la libertad que puede tener Olariaga, que va a su pedo, con el que Peridis mismo, en el texto que sale, dice, hombre, yo ya sé que tengo que ajustar, que tengo el límite del editorial del día. Se lo saben. O sea, lo cual no quiere decir que no hagan una gran labor en otras cosas, no me refiero a eso. Quiere decir que, no hablo de las personas, pero la categoría es, tú concibes o el periódico concibe que tu editorial tiene que tu viñeta tiene que remachar la línea editorial, y evidentemente hay periódicos en que eso es evidente, o tienes libertad para abrir otros terrenos. Solo digo que esa es la gran diferencia. Sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estuvo ayer. Tómalo de otra manera, démosle un giro. No digamos empotrado, no tanto si quieres en el medio, cuanto digamos en lo que es la normalidad, lo que la sociedad admite como bueno, como conveniente, esa idea general que hay de las cosas, que evidentemente no abarca al 100% de la población, pero es lo que hace que las cosas se traten de una manera. Entonces hay gente que pone su tira seguidistamente en ese terreno, que es un terreno cómodo, y hay otros que buscan más romper esa especie de uniformidad social sobre las cosas. Me refiero más a eso en este momento que a que el director del medio le esté diciendo lo que tiene que decir. Ayer una Iturriaga Íñigo Astiz decían, la viñeta está en el aire, viñeta is in the air. Entonces ellos captan una realidad que está en el aire y dicen, bueno, ahora lo convierto en viñeta, ¿no? Sí. Ese es un poco el marco de la radio. Lorta. Bai, apur bat, zuk Mariano lehen aipatu duzun kasetaria, egunkarietarako eduki idatziak sortzen duena, edo binetagileak eduki marren bidez sortzen duena, guk tirabirak proiektu honetarako egin ditugun elkarrizketetan, esango nuke binetagileen kasuan, bi motatako binetagileak aurkitu ditugula. Batzuk, hitz egiten dute beraien lanari buruz, esanez, hau esan beharra zegoen, apur bat Mariok aipatu duenaren hildotik, bineta hau aidean zegoen eta guk ekarri egin dugu, eta beste batzuk aldiz, bilakatzen dira outsider batzuk bezala. Atera egiten dira dinamika Martxelok aipatzen duen erredakzioan egon ala ez egon, erredakziotik urrundu egiten dira, joaten dira bizitzera beste toki batera, eten teknologikoak bilatzen dituzte ez kontaktatzeko beraiekin, eta bilakatzen dira arraroak. Torren bi estilo hortakoak aurkitu ditugu batzuk. Jendearen interpretatzaile eta jenteak pentsatzen duena iruditara ekartzen dute, eta beste batzuk aldiz arrarotik, margenetatik
eragina eduki nahi dute. Bai. Estilo hortakoak. Y los dos son perfectamente legítimos, o sea que me parece, a mí me puede gustar más uno que otro, es muy interesante que te den, que te capten, o sea, que te digan en qué punto está la sociedad en este momento. Y es muy interesante que te abran campo a pensar de otra manera, o sea, todo eso está bien. Ahí yo no tengo ningún problema. Como producto periodístico, sin embargo, tiene una autonomía que el producto periodístico típico del relato de la realidad no tiene. O sea, está sujeto a unas reglas y que si las... Vamos a ver, como si eres de la línea de Cayetano González, cuando en los tiempos eso disertaba sobre la prensa al servicio de la buena causa, ¿me entiendes? Pues decía unas cosas que básicamente decían, en situaciones la libertad de información desaparece, tienes que saber de qué lado estás, punto. El viñetista puede perfectamente prescindir y ponerse del lado que le dé la gana y presentar la realidad como le dé la gana. El periodista no puede. Bai, zelan mikroa daukadan, apuntatu nahi dut, lehen aipatu, gogoratzen dut zuri entzunizula beste behin, esanez zu etzinela prentza horrekotara joaten, eta zuk politikoekin etzen neukala harreman profesionaletik aparteko harremanik. Bai, egia. Hori da apur bat nik outsider, binetista outsiderren jarrera. Nik aztertuko dut egiten duzuna. Mira, Ez dut bilatuko zurekin empatia personal, lotura emozional, menpekotasunik. si me permites una anécdota personal, ya para él. Yo aprendí esto muy pronto, afortunadamente, tuve suerte. 1976 o 77, matan a Germán Rodríguez en Pamplona. Al día siguiente matan en Aldapeta, en la Cuesta de Aldapeta, a 1 o 2 personas, no me acuerdo, un atentado que hubo, tú igual recuerdas. Al día siguiente matan a Germán Rodríguez, la Policía Nacional en la Cuesta de Aldapeta matan a 2. Bueno, ese día el gobernador civil de Guipúzcoa me llama por tercera vez en 5 meses. El gobernador civil era Belloc, padre del biministro. ¿Era? Pues entonces, confundo ya con la historia, confundo otro atentado. Entonces. ¿Qué año era? Yo creo que era 76, 77. Belloc, por eso. Yo creo que era Belloc. El padre del ministro. Por eso ya te aceptaba que estuviera equivocado, porque, perdonaréis, ya os he dicho al principio que me apoyaba en la lectura porque ya no... Bueno, era la tercera vez que me llamaba el padre, gobernador civil de Guipúzcoa, había subido a la planta noble del gobierno, las únicas veces que he estado. Y ese día el gobernador civil Belloc lloró sobre este hombro, su mujer a este lado, y él llorando sobre este hombro y diciéndome: Mariano, es que no sabes qué duro es esto. Yo digo, era la tercera vez que en poco tiempo me llamaba para comentar las cosas y un poco sincerarse y tal. Pocos días más tarde, no me acuerdo qué, porque eso es lo que me pasa, no me acuerdo qué, pero hizo algo que no me gustó. Yo me preparé mi comentario para leerle la cartilla al gobernador y cuando me planté ante el micrófono pensé, joder, ayer estaba llorando sobre mi hombro, de repente me llama mañana y me tragué el comentario. No lo hice. Hice otra cosa. Terminado el programa le llamé y se lo conté y le dije, no me vuelva a llamar porque no voy a ir. Habrá gente que sea capaz de mantener este tipo de relaciones y mantener su independencia. Yo no soy capaz. Yo necesito decir lo que se me ocurre de la mejor manera que pueda, pero si entro, y por eso lo oí, nunca he tenido, o sea, si no me han llamado a mí expresamente, y ha sido muy pocas veces, la gente, claro, vosotros sois jóvenes, pero en aquel tiempo el programa mío tenía una cierta importancia. La gente nunca me ha creído que yo no he hablado prácticamente con ningún político en mi vida. Sí ha habido ocasionales conversaciones que son inevitables en 40 años,
pero vamos, no he estado en la sede de ningún partido más que de Euskadi Ezkerra porque se me atribuían afinidades y me llamaban. Pero yo lo he hecho por defensa propia. Yo entiendo que puede ser de gran ayuda profesional la información que obtengas de esa manera, pero de cara a luego tener libertad para realmente decir lo que tú piensas y no decir lo que te piensan, o lo que temes que esté bien, o lo que pueda tener consecuencias en no sé qué, el que pueda que lo haga. Yo no podía y por eso lo hice. Y me valió mucho. Ayuda muchísimo. Pero claro, luego a veces metes la pata también porque no sabes cosas, ¿no? Bueno, yo creo que ya vale, ¿no? Bueno, mila esker, Mariano, atseden txiki bat egingo dugu, 2 minutukoa, kafetxo bat hartzeko, eta gero hurrengo saioa Carlos Taiborekin.